Al perder a su madre tras un misterioso accidente de tráfico, una chica afortunada conoce a un chico rico y se casa con él hasta que descubre una terrible verdad sobre él. Anabel Rivera acomodó las flores en la tumba una última vez antes de levantarse para irse. Desde hace 6 meses venía aquí todos los sábados, incapaz de aceptar que su mamá había muerto a causa de un maldito borracho que además estaba participando en una carrera ilegal. ¿Cuántas veces había ido a la policía? ¿Cuántas veces había llorado y suplicado? Pero los investigadores seguían sin encontrar ninguna pista. Anabel no entendía por qué nadie se interesaba en encontrar al culpable. Un día, cuando Anabel salía de la comisaría, un joven teniente la alcanzó. «Señorita, ¿puedo hablar con usted un momento?» Anabel lo miró sorprendida, pero obedientemente se acercó al teniente. «Señora, no venga más por aquí». Anabel no comprendía por qué el joven evitaba mirarla a los ojos. ¿Por qué? ¿Van a cerrar el caso? El caso se cerrará de todas formas. La gente como ese conductor no va a la cárcel, así que le sugiero que se calme. No quiero asustarla, pero si sigue insistiendo, podría haber consecuencias. Fue entonces cuando Anabel se dio cuenta de que todo estaba arreglado. En la comisaría, todos sabían perfectamente quién era el conductor. Todos fingían estar ocupados, pero ella seguía insistiendo. Así que decidieron intimidarla. «Me dan asco todos ustedes». Anabel comenzó a llorar. Finalmente, el teniente la miró a los ojos. «No somos nosotros, es la vida. El que tiene dinero siempre gana. Nadie sabe que estoy hablando con usted. Solo siento lástima». El joven se dio la vuelta y regresó a la comisaría. Anabel se fue, secándose las lágrimas con la mano. No lo entendía. ¿Cómo es posible? ¿Dónde está la justicia? ¿Por qué es el mundo tan cruel? Su mamá tenía apenas 46 años. Era una mujer hermosa y alegre. Las dos eran tan felices juntas. Anabel siempre podía acudir a ella en busca de consejo. Ahora Anabel se dirigía a un departamento vacío donde nadie la esperaba. Entró y encendió la luz. Se sentó en la entrada. Tenía que hacer algo. Tenía que seguir con su vida. Si abandonaba los estudios, podría trabajar, pero sin terminar la universidad, y siendo tan joven, no conseguiría un buen empleo. Así que debía seguir estudiando. Encontrar un trabajo de medio tiempo para poder pagar el departamento y salir adelante. Anabel estaba en su 3er año de universidad. Soñaba con convertirse en una diseñadora famosa en el futuro. Pero ahora lo más importante era terminar sus estudios. Decidiría más adelante dónde trabajar. Ya no tenía a nadie que la apoyara, nadie que le dijera: «Anabel, lo harás bien, lo lograrás, eres la más inteligente, la más hermosa, la mejor». Anabel siempre se sentía más fuerte después de escuchar esas palabras. Sentía que podía mover montañas porque había alguien que creía en ella, incluso más de lo que ella misma creía. Una floristería cerca de su casa contrató a Anabel como florista. Necesitaban a alguien para los fines de semana. Anabel conocía a alguien de allí desde hace tiempo, así que habló con la dueña. Recibió un poco de capacitación y comenzó a trabajar. Su mamá también le había dicho antes: «Anabel, si te encargas de algo, hazlo bien. Y si no puedes hacerlo bien, mejor no lo hagas». Con el permiso de la dueña, Anabel empezó a experimentar. Buscaba en internet nuevos arreglos y armaba ramos combinando flores muy distintas. Sus ramos resultaron ser tan llamativos que la gente, no la gente común, sino los muy ricos, comenzaron a acudir a la tienda cada vez con más frecuencia para comprar flores para el cumpleaños de sus hijas o para sus esposas. Anabel ya se había convertido en una artista de las flores, una verdadera artesana que transformaba cada ramo en una obra de arte única.
No era solo el hecho de combinar flores de distintas especies y colores, sino la manera en que lograba capturar la esencia del evento o la persona para la que estaban destinados. Cada pétalo, cada hoja, estaba cuidadosamente seleccionada para transmitir un sentimiento específico, algo que resonaba profundamente en sus clientes. Un día, mientras Annabel estaba absorta en la creación de un arreglo floral especialmente complicado, la campanilla de la puerta de la tienda sonó, anunciando la llegada de alguien. Sin apartar la vista de su trabajo, Annabel dijo: «Un momento, por favor», con la voz suave pero firme que había adoptado en su papel de florista profesional. «Está bien, no te preocupes», respondió una voz femenina, segura de sí misma. Cuando Annabel finalmente levantó la mirada, se encontró con una mujer elegante, de unos 50 y tantos años, con un porte digno y una sonrisa que irradiaba calidez. Su vestido, de un corte impecable, y las joyas discretas pero evidentes, delataban su estatus social. «Soy Lucía Castillo», se presentó la mujer, extendiendo una mano que Annabel tomó con algo de nerviosismo. «Mucho gusto, señora Castillo», respondió Annabel mientras intentaba controlar el leve temblor de su mano. Lucía observó el ramo que Annabel había estado trabajando con evidente interés. «He oído maravillas de ti y de tus arreglos florales», comentó Lucía, caminando despacio alrededor de la tienda, inspeccionando los ramos exhibidos. «Me encanta cómo logras capturar la esencia de cada ocasión». Annabel se sonrojó ligeramente, no acostumbrada a recibir cumplidos tan directos, especialmente de alguien que claramente estaba acostumbrada a lo mejor de lo mejor. «Gracias, señora. Solo intento hacer mi trabajo lo mejor que puedo». «Y lo haces muy bien», Lucía sonrió. «De hecho, estaba pensando en pedir un arreglo especial para una cena que daré este fin de semana. Algo elegante, pero no demasiado ostentoso. Quiero que sea algo que sorprenda, pero que también hable de la elegancia simple». Annabel asintió, ya imaginando en su mente las combinaciones de flores que podría usar. «Claro, me encantaría hacerlo. Si me da un momento, puedo mostrarle algunas ideas». Lucía asintió, sentándose en una silla cercana. Mientras Annabel comenzaba a mostrarle algunas de sus ideas, la conversación fluyó de manera natural. Lucía le hablaba no solo de flores, sino de la vida, de las experiencias que la habían llevado a donde estaba. Annabel escuchaba atentamente, aprendiendo mucho más de lo que esperaba en esa simple charla. Los días pasaron y Lucía comenzó a visitar la tienda con más frecuencia, cada vez solicitando nuevos arreglos para diferentes eventos y cada vez quedando más impresionada por el talento y la creatividad de Annabel. Fue en una de esas visitas cuando Lucía comentó, casi casualmente: «Voy a enviar a mi hijo Lucas a recoger el arreglo mañana. No te sorprendas si parece un poco serio, es un buen muchacho, pero a veces se toma las cosas demasiado en serio». Annabel solo sonrió, agradecida por la confianza que Lucía le estaba mostrando, pero sin darle demasiada importancia a la mención de su hijo. Al día siguiente, tal como Lucía había dicho, la puerta de la tienda se abrió, y un hombre joven, alto y con una expresión algo distante, entró. Llevaba un traje bien cortado y se movía con la seguridad de alguien acostumbrado a que se le obedezca sin cuestionamientos. Annabel lo reconoció de inmediato, no tanto por la descripción de Lucía, sino porque en su manera de entrar y mirar a su alrededor había algo que la hacía pensar en su madre. «Buenas tardes», dijo Annabel, con una sonrisa que esperaba fuera lo suficientemente profesional, pero también cálida. «¿Lucas Castillo?» Lucas se detuvo al escuchar su nombre, asintiendo con la cabeza. «Sí, vengo por el arreglo para mi madre». Annabel ya lo tenía preparado.
un ramo de rosas blancas y lirios que irradiaba una elegancia discreta pero innegable. Lo levantó con cuidado y lo presentó frente a Lucas, quien se quedó observándolo por un momento, como si estuviera viendo algo mucho más profundo que un simple conjunto de flores. «Es perfecto», murmuró casi para sí mismo, antes de regresar su atención a Annabel. «Tienes un talento increíble», dijo con una sonrisa que, aunque pequeña, transformó por completo la severidad de su rostro. «Gracias», respondió Annabel, sintiendo un calor inesperado en su pecho al recibir ese cumplido. La interacción fue breve, pero dejó una impresión duradera en ambos. Lucas, sorprendido por la sencillez y la habilidad de Annabel, se fue con el ramo, pero no pudo sacarse de la cabeza la imagen de la florista dedicada que había creado algo tan hermoso. Annabel, por su parte, se encontró pensando en Lucas más de lo que esperaba, sorprendida por la calidez que había sentido en sus palabras y la intensidad en sus ojos. Los días pasaron lentamente, pero la relación entre Annabel y Lucas comenzó a florecer de una manera que ninguno de los dos había anticipado. Las visitas de Lucas a la floristería se volvieron más frecuentes, y cada vez que entraba, Annabel sentía una mezcla de emoción y nerviosismo. Él siempre encontraba una excusa para ir, ya fuera para recoger un ramo o simplemente para saludar, y con cada encuentro, la conexión entre ambos se hacía más fuerte. Una tarde, después de cerrar la tienda, Annabel estaba arreglando las flores que habían quedado cuando Lucas apareció en la puerta. «¿Ya cerraste?», preguntó con una sonrisa, como si su presencia a esa hora fuera lo más natural del mundo. «Sí, pero no me importa si te quedas un rato», respondió Annabel, tratando de ocultar la alegría que sentía al verlo. Lucas se acercó, observando cómo sus manos ágiles organizaban los pétalos con una delicadeza que lo fascinaba. «Siempre me ha sorprendido cómo puedes transformar algo tan simple en algo tan especial», comentó casi en un susurro. Annabel levantó la mirada y lo vio con esa intensidad en sus ojos que la había cautivado desde el principio. «Es solo práctica y un poco de intuición», dijo ella, quitándole importancia. Pero Lucas no se dejó engañar. Sabía que detrás de esa humildad se escondía un talento excepcional, uno que lo había atrapado desde el primer ramo que había visto. Esa noche, Lucas la invitó a caminar por el parque cercano. El aire fresco de la noche y el susurro de las hojas bajo sus pies crearon un ambiente íntimo, casi mágico. Hablaron de sus vidas, de sus sueños y de sus miedos. Lucas le contó sobre su familia, sobre cómo su madre, Lucía, siempre había sido su roca, y cómo su padre había esperado mucho de él, a veces demasiado. Annabel, por su parte, le habló de su madre, de la tristeza que la embargaba al no tenerla a su lado para compartir estos momentos de alegría. Lucas la escuchó con atención, sintiendo una empatía profunda por el dolor que Annabel cargaba en su corazón. El tiempo pasó, y la relación entre ellos se consolidó de una manera natural, casi inevitable. Un día, mientras estaban sentados en una banca del parque, Lucas tomó la mano de Annabel, mirándola con una seriedad que ella no había visto antes. «Annabel, desde que te conocí, he sentido algo que no había experimentado antes. Eres diferente, especial, y me haces querer ser un mejor hombre. Quiero pasar el resto de mi vida contigo. ¿Te casarías conmigo?» Annabel lo miró, sorprendida y emocionada al mismo tiempo. Sabía que sus sentimientos por Lucas eran profundos, pero escuchar esas palabras hizo que su corazón latiera con una fuerza que casi la asustó. Después de un momento que pareció eterno, ella sonrió y asintió,
sintiendo una alegría indescriptible. La noticia de su compromiso pronto llegó a los oídos de Lucía, quien, lejos de mostrarse distante, recibió a Annabel con los brazos abiertos. «Eres justo lo que Lucas necesita», le dijo con una calidez que hizo que Annabel se sintiera realmente bienvenida. Lucía la trató como a una hija desde el primer momento, interesándose por sus planes, sus gustos y su bienestar. El afecto que Lucía le mostraba a Annabel no era algo que ella tomara a la ligera. Sentía que finalmente había encontrado una familia que la aceptaba y la quería tal como era. El día en que Annabel conoció al resto de la familia de Lucas fue un día lleno de emociones. Aunque estaba nerviosa, la acogida fue cálida y sincera. Lucas la presentó con orgullo y cada uno de los miembros de su familia la saludó con cariño. Annabel sintió que estaba comenzando una nueva etapa en su vida, una donde no solo tenía el amor de Lucas, sino también el apoyo incondicional de su familia. Con el tiempo, Annabel se integró por completo en la familia de Lucas. Participaba en las reuniones familiares, ayudaba a Lucía en la organización de eventos y se fue ganando el respeto y el cariño de todos. No pasaba un día sin que Annabel se sintiera agradecida por la vida que estaba construyendo junto a Lucas. Una tarde, mientras ayudaba a Lucía a organizar una pequeña reunión en la casa, Annabel, en un momento de vulnerabilidad, decidió abrirse sobre su dolor. «Lucía, hay algo que siempre me pesa en el corazón», comenzó, mientras acomodaba unas flores en el centro de la mesa. «Mi mamá, Namna, murió en un accidente. Un conductor borracho la atropelló y nunca lo encontraron. Nunca hubo justicia». Lucía, quien había estado sirviendo café, se detuvo por un instante, la taza temblando ligeramente en su mano. «Lo siento mucho, Annabel», dijo, tratando de mantener la voz firme, pero su tono era diferente, más tenso de lo habitual. «Debe ser muy difícil vivir con ese dolor». Annabel asintió, sintiendo que un peso invisible se liberaba un poco al compartir su tristeza. «Es algo que nunca pude superar», continuó. «Saber que esa persona sigue libre, sin pagar por lo que hizo. Me duele cada día». Lucía no dijo más, pero su mirada parecía distante, como si sus pensamientos estuvieran en otro lugar. Annabel lo notó, pero no quiso insistir, pensando que quizá Lucía no sabía cómo consolarla en un tema tan delicado. Después de todo, ¿qué se le puede decir a alguien que ha perdido a su madre de manera tan trágica? Los días siguientes pasaron sin incidentes, pero Annabel no pudo evitar recordar la conversación. Había algo en la actitud de Lucía que no lograba entender. Una tarde, mientras caminaba por el pasillo de la casa, pasó frente al despacho de Lucas y Lucía y escuchó voces que provenían del interior. Estaba a punto de continuar su camino, pero algo en el tono de Lucía la hizo detenerse. «No puedo más con esto», dijo Lucía, su voz apagada por la puerta entrecerrada. «Nuestro hijo. Él fue el que causó el accidente, y ahora esa chica está en nuestra casa, vive con nosotros, y no tiene ni idea». Annabel sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Su respiración se volvió errática y tuvo que apoyarse contra la pared para no caer. «No puede ser», pensó, mientras el dolor y la traición se apoderaban de su ser. «Lucas, no puede ser Lucas». El hombre que amaba, el hombre que le había devuelto la fe en la vida, ¿podía ser el mismo que había destruido la suya? Sin pensar en las consecuencias, Annabel corrió hacia su habitación. Sus manos temblaban mientras intentaba meter su ropa en una maleta a toda prisa. No podía quedarse ahí ni un minuto más.
La sola idea de estar bajo el mismo techo con la persona que había arrebatado la vida de su madre la llenaba de una angustia insoportable. ¿Cómo pude ser tan ciega?, se repetía una y otra vez. Cada rincón de la casa, cada objeto que había comenzado a amar, se había vuelto de repente frío y ajeno. La tristeza dio paso a una desesperación que la ahogaba, pero también a una decisión irrevocable. Tenía que irse, alejarse de ese lugar y de esas personas que, hasta hacía poco, había considerado su familia. Pero, ¿cómo podría enfrentar a Lucas? ¿Cómo mirarlo a los ojos sabiendo lo que creía saber? Annabel se apresuró a terminar de empacar y, sin hacer ruido, salió de la habitación. Pasó por los pasillos oscuros, su corazón latiendo con fuerza en su pecho, temiendo que alguien la viera, que alguien intentara detenerla. Pero no había nadie, solo el silencio de la casa que ahora se le antojaba tan hostil. Al llegar a la puerta principal, se detuvo un instante, mirando por última vez el lugar que había pensado sería su hogar. No había vuelta atrás. Salió a la calle fría de la noche, su maleta rodando por el pavimento. Con cada paso que daba, sentía que su corazón se partía un poco más, pero sabía que no había otra opción. Lucas, la persona que había amado con todo su ser, podía ser el culpable de su mayor dolor. No podía quedarse para averiguarlo. El solo pensamiento de enfrentarlo la aterrorizaba. Lucas regresó a casa tarde esa noche, agotado después de un largo día de trabajo, deseando nada más que ver a Annabel, abrazarla y sentir esa paz que solo ella podía darle. Sin embargo, al entrar, notó algo extraño. La casa estaba sumida en un silencio inquietante, más profundo de lo habitual. Llamó a Annabel, pero no hubo respuesta. La ausencia de su voz y la falta de la suave luz que solía encender en la sala le causaron una punzada de preocupación. ¿Annabel?, llamó una vez más mientras subía las escaleras, tratando de calmarse. Quizás había salido por algún mandado y volvería en cualquier momento. Pero cuando entró en la habitación y vio la cama perfectamente hecha, una sensación de frío lo recorrió. Abrió el armario casi con desesperación y notó de inmediato que faltaban varias de sus cosas. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras miraba alrededor en busca de alguna señal, algo que le indicara que esto no era lo que parecía. Pero la realidad lo golpeó con toda su dureza. Annabel se había ido, sin decirle nada, sin dejar una nota, sin explicaciones. Solo el vacío y el silencio quedaban en la casa que hasta hace poco estaba llena de amor y promesas de un futuro juntos. Lucas se desplomó en el borde de la cama, sintiendo cómo el peso de la desesperación se asentaba en su pecho. «¿Por qué, Annabel? ¿Qué pasó?», murmuró, su mente incapaz de comprender lo que había sucedido. Sabía que algo estaba mal, pero no podía imaginar qué podía haber llevado a Annabel a marcharse de esa manera, sin una palabra. La angustia comenzó a convertirse en pánico. Lucas se levantó de golpe y empezó a revisar la casa, llamando su nombre, como si en algún rincón pudiera encontrarla, escondida, como si esto fuera solo un mal sueño del que despertaría pronto. Pero cada habitación vacía, cada cajón que faltaba por llenar, le confirmaba la aterradora realidad. Annabel se había ido y no tenía idea de dónde podría estar. Desesperado, llamó a su madre, Lucía, esperando que tal vez Annabel hubiera ido a verla. «Mamá, ¿has visto a Annabel? No está aquí». «Se fue y no sé por qué», dijo, tratando de mantener la voz firme, pero Lucía pudo sentir la angustia en cada palabra. «No, hijo, no la he visto. Pero calma, la encontraremos.
respondió Lucía, con una voz que intentaba ser tranquilizadora, pero que ocultaba una preocupación creciente. Las horas se convirtieron en un torbellino de llamadas telefónicas, visitas a lugares que solían frecuentar juntos, preguntas a amigos y vecinos. Lucas recorrió la ciudad con una desesperación creciente, preguntando a cualquiera que pudiera haberla visto, pero todos los esfuerzos fueron en vano. Nadie sabía nada de Annabel, como si la tierra se la hubiera tragado. Cada día que pasaba sin noticias de ella era una tortura. Lucas dejó de ir al trabajo, incapaz de concentrarse en otra cosa que no fuera encontrar a su esposa. No comía, apenas dormía, y su aspecto comenzó a reflejar el caos que sentía en su interior. Las ojeras se marcaron profundamente en su rostro, y su cabello, siempre cuidado, comenzó a lucir descuidado y desordenado. Era como si la ausencia de Annabel hubiera arrancado de él toda su vitalidad, dejándolo vacío, un hombre a la deriva. Lucía y el resto de la familia también se unieron a la búsqueda, utilizando todos sus recursos para tratar de localizarla. Pero cada día que pasaba sin rastro de Annabel, solo hacía que la desesperanza creciera en el corazón de Lucas. Sus pensamientos oscilaban entre la culpa, el miedo y la tristeza. ¿Había hecho algo para empujarla a irse? ¿Estaba bien? ¿Estaba segura? No saberlo lo estaba destruyendo. Una noche, después de semanas sin progreso, Lucas se dejó caer en el sillón del salón, mirando fijamente la nada, sintiendo que todo a su alrededor se desmoronaba. Se había aferrado a la esperanza de que, de alguna manera, ella volvería, que abriría la puerta y le sonreiría. Y todo esto no sería más que un mal sueño. Pero esa esperanza se estaba desvaneciendo, y en su lugar solo quedaba un abismo de tristeza y desesperación. «Por favor, Annabel, regresa», susurró en la oscuridad, con la voz quebrada. Pero el silencio de la casa fue la única respuesta que recibió. Annabel caminaba sin rumbo por las calles de la ciudad, sintiendo el frío calar hasta sus huesos mientras la oscuridad de la noche la envolvía. No tenía un lugar a donde ir, y aunque su mente estaba sumida en el caos, sabía que no podía volver atrás. Había dejado atrás a Lucas y todo lo que alguna vez consideró su hogar, convencida de que no podía seguir viviendo bajo el mismo techo que la familia responsable de la muerte de su madre. En sus primeros días en la calle, Annabel se sintió perdida y vulnerable. Sabía que, con el tiempo, la familia de Lucas la buscaría por todas partes, y por eso decidió no quedarse en un solo lugar por mucho tiempo. Si se ocultaba entre la gente más invisible de la ciudad, aquellos que la sociedad prefería ignorar, estaría más segura. Así, Annabel comenzó a vagar por los rincones más oscuros de la ciudad, escondiéndose entre los sin hogar, tratando de no llamar la atención. A medida que los días se convertían en semanas, la desesperanza se fue convirtiendo en una rutina dolorosa. Dormía en los rincones más escondidos que podía encontrar y se alimentaba de lo poco que podía conseguir. A pesar de todo, Annabel no se permitía caer en la desesperación total. Sabía que debía mantenerse fuerte, no solo por ella, sino por la vida que había comenzado a crecer en su interior. Lo descubrió cuando empezó a notar los primeros síntomas: el cansancio abrumador, las náuseas matutinas y una sensación de vulnerabilidad que nunca antes había experimentado. Annabel estaba embarazada. El descubrimiento de su embarazo la llenó de emociones encontradas. Por un lado, la tristeza de saber que el hijo que esperaba era fruto del amor que una vez compartió con Lucas, un amor que ahora estaba manchado por el dolor y la traición. Por otro lado, sintió una chispa de esperanza. A pesar de todo lo que había sucedido,
La idea de tener un hijo le daba una razón para seguir adelante, un motivo para luchar en medio de la adversidad. Sin embargo, las dificultades no tardaron en hacerse presentes. Vivir en las calles era duro, pero estar embarazada y sin recursos lo hacía casi insoportable. Anabel comenzó a buscar refugio en los lugares donde otros sin hogar se reunían, esperando encontrar algo de apoyo. Fue en uno de esos refugios improvisados donde conoció a Pedro, un hombre mayor, de cabello encanecido y mirada sabia, que la observó con simpatía desde el primer momento. «¿Qué haces aquí, muchacha?», le preguntó una noche, mientras ambos compartían un poco de pan duro que habían conseguido. Anabel, inicialmente recelosa, decidió confiar en él. Le contó su historia a grandes rasgos, omitiendo los detalles más dolorosos, pero dejando claro que no tenía a dónde ir. Pedro la escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. «La vida en la calle no es fácil, pero no estás sola», le dijo finalmente. «Aquí todos nos cuidamos como podemos. No es mucho, pero es lo que tenemos». Sus palabras, aunque simples, le dieron a Anabel un pequeño consuelo. Saber que había alguien más que entendía su situación la hizo sentir un poco menos sola en su desesperación. Con el tiempo, Pedro se convirtió en una especie de protector para Anabel. La guiaba a los lugares donde podía encontrar comida y le enseñó a moverse por la ciudad sin ser vista. «No dejes que te atrapen, muchacha. Mantente en movimiento y no te fíes de nadie», le advertía siempre, con una seriedad que hacía que Anabel comprendiera la gravedad de la situación en la que se encontraba. A pesar de la ayuda de Pedro, la salud de Anabel comenzó a deteriorarse. El embarazo avanzaba y su cuerpo, debilitado por la falta de alimentos adecuados y el constante estrés, empezó a mostrar signos de agotamiento. Las náuseas se volvieron constantes y cada vez le resultaba más difícil caminar largas distancias. Pedro, preocupado por su estado, trató de convencerla de que buscara ayuda médica, pero Anabel se resistía. «No puedo ir a un hospital, Pedro. Si lo hago, me encontrarán. Y no puedo permitir que eso suceda». Sin embargo, llegó un punto en el que Anabel no pudo seguir ignorando los síntomas. Una mañana, después de una noche particularmente fría, se despertó sintiendo un dolor agudo en el vientre. El miedo se apoderó de ella y por primera vez desde que dejó la casa de Lucas, sintió que no tenía otra opción. Sabía que debía buscar ayuda antes de que fuera demasiado tarde, pero también sabía que hacerlo significaría arriesgarse a ser encontrada. Con la ayuda de Pedro, Anabel se dirigió al hospital más cercano. Tratando de pasar desapercibida, se cubrió con una bufanda vieja que Pedro le había dado, manteniendo la cabeza gacha mientras caminaba. Cada paso le parecía una eternidad, y el miedo la acompañaba en todo momento, pero no podía permitirse flaquear. El bienestar de su hijo era lo más importante. Anabel llegó al hospital con el cuerpo agotado y el alma rota. Cada paso hacia la entrada fue una batalla contra su propia voluntad, pues sabía que estaba arriesgándolo todo al exponerse en un lugar público. Al cruzar las puertas, el olor a desinfectante y la fría luz fluorescente la recibieron, intensificando su malestar. Se acercó al mostrador de admisiones. Su voz apenas un susurro mientras explicaba su situación. «Necesito ver a un médico, por favor», dijo, sosteniéndose el vientre con una mano, el dolor haciéndose más intenso. La recepcionista, una mujer mayor con expresión severa, la miró de arriba a abajo, notando su aspecto descuidado y las ropas gastadas. Su mirada se llenó de desdén. «¿Tienes seguro?», preguntó sin disimular su indiferencia. Anabel negó con la cabeza, sabiendo que era inútil tratar de explicar su situación.
Entonces tendrás que esperar, respondió la mujer, sin ofrecerle más palabras de consuelo. La dirigió a una silla en la esquina de la sala de espera, donde otros pacientes aguardaban su turno, algunos lanzándole miradas de desprecio o lástima. Anabel se dejó caer en la silla, sintiendo cómo el cansancio la envolvía. Se llevó una mano a la frente, tratando de controlar el sudor frío que comenzaba a empapar su piel. El dolor en su abdomen se intensificaba, pero más allá de la molestia física, lo que más la consumía era el miedo. Sabía que había tomado una decisión arriesgada al venir al hospital, pero en ese momento no veía otra opción. Todo lo que podía hacer era rezar para que no la reconocieran, para que pudiera recibir la ayuda que necesitaba y marcharse antes de que alguien la delatara. Pedro, quien había insistido en acompañarla hasta la entrada del hospital, observaba la escena desde la distancia. Sabía que Anabel estaba al borde de sus fuerzas y que, en su estado, necesitaba mucho más que una simple consulta médica. El hombre, aunque vivía en las calles desde hacía años, tenía un instinto protector que lo impulsó a tomar una decisión difícil. Recordó las veces que Anabel, en su desesperación, le había contado sobre su vida antes de la calle, sobre Lucas y su poderosa familia. Pedro, aunque no conocía todos los detalles, comprendía la magnitud de lo que implicaba estar relacionada con una familia tan influyente. Y ahora, viendo a Anabel en ese estado, supo que necesitaba hacer algo más. Con una determinación que no había sentido en mucho tiempo, Pedro se dirigió a un teléfono público en la esquina del hospital. Recordaba un número, uno que Anabel había mencionado en alguna conversación casual. Marcó con manos temblorosas, temiendo la reacción de Anabel si llegaba a enterarse de lo que estaba a punto de hacer, pero convencido de que era su única opción. «Bueno», contestó una voz masculina al otro lado de la línea. Pedro reconoció el tono formal y autoritario de inmediato. «¿Es usted Lucas?», preguntó Pedro, su voz ronca por los años de vida dura. «Mire, no me conoce, pero tengo que decirle algo importante. Su esposa, Anabel, ella está en el hospital y no está bien». Hubo un silencio al otro lado de la línea, seguido de un murmullo que Pedro no pudo distinguir. «¿Dónde está?», preguntó Lucas, su voz ahora cargada de urgencia. Pedro le dio la dirección del hospital y colgó, sintiendo una mezcla de alivio y preocupación. Sabía que Anabel estaría furiosa si descubría lo que había hecho, pero también sabía que era lo mejor para ella. Volvió a su lugar de observación fuera del hospital, esperando que Lucas llegara antes de que fuera demasiado tarde. Lucas llegó al hospital tan rápido como pudo, con el corazón latiendo desbocado y la mente en un torbellino de pensamientos. Al entrar, se dirigió al mostrador de admisiones, exigiendo saber dónde estaba Anabel. La misma recepcionista que había atendido a Anabel lo miró, su actitud despectiva cambiando instantáneamente al reconocerlo. «Está en la sala de espera, señor», dijo, su tono ahora lleno de respeto. Lucas se dirigió rápidamente a la sala indicada y lo que vio le rompió el corazón. Anabel estaba sentada en una esquina, con la cabeza inclinada y los ojos cerrados, su rostro pálido y sudoroso. Parecía estar al borde del colapso, y la visión de ella en ese estado lo llenó de una rabia y una preocupación que no podía contener. «Anabel», llamó con suavidad, acercándose a ella con cautela. Al escuchar su voz, Anabel abrió los ojos, y el miedo que reflejaban era palpable. «¿Qué haces aquí?», susurró, su tono lleno de sorpresa y confusión. «Me llamaron», respondió Lucas, arrodillándose frente a ella y tomando su mano con delicadeza. «Vine tan rápido como pude».
No tienes que hacer esto sola, por favor, déjame ayudarte. Annabel lo miró, y por un momento su resistencia se quebró. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo comenzaron a fluir, y se dejó llevar por la desesperación y el alivio de no estar sola. Lucas, no puedo seguir así, sollozó, aferrándose a él como si fuera su única ancla en medio de una tormenta imparable. Lo sé, susurró Lucas, acariciando su cabello mientras trataba de calmarla. Todo va a estar bien, te lo prometo. Estoy aquí ahora, y no te dejaré sola. Lucas, a pesar de no entender completamente lo que había llevado a Annabel a esa situación, sabía que lo que importaba en ese momento era estar a su lado, apoyarla y asegurar que recibiera la atención que necesitaba. Annabel se encontraba en una encrucijada de emociones, aferrada a Lucas como si él fuera la única tabla de salvación en medio de su tormenta personal. A pesar de la seguridad que su presencia le brindaba en ese momento, una sombra persistía en su corazón. Una sombra que la había empujado a huir en primer lugar. La tensión era palpable en el aire, aunque ninguno de los dos se atrevía a mencionarlo. Annabel, acostada en la cama del hospital, sentía que una conversación inevitable estaba a punto de ocurrir, y aunque deseaba postergarla, sabía que ya no podía escapar. Lucas, sentado a su lado, tomó su mano con ternura. «Annabel», comenzó, su voz suave pero cargada de preocupación. «Necesito entender lo que pasó. Por favor, dime por qué te fuiste así. No soportaría perderte otra vez sin saber la verdad». Annabel lo miró a los ojos, esos ojos que alguna vez le habían dado tanta paz, pero ahora sentía un dolor profundo al pensar en lo que había descubierto. Respiró hondo, intentando reunir el valor para hablar. «Lucas, yo me fui porque pensé que tú habías sido el responsable de la muerte de mi madre». Sus palabras salieron con dificultad, cada una como un peso que caía sobre su corazón. Lucas sintió como si el mundo se detuviera por un instante. La sorpresa y el dolor se reflejaron en su rostro mientras intentaba procesar lo que Annabel acababa de decir. ¿Qué estás diciendo?», preguntó, incrédulo. «¿Cómo podrías pensar eso de mí?». Annabel apartó la mirada, las lágrimas amenazando con volver. «Escuché a tu madre hablando por teléfono», continuó su voz temblorosa. «Dijo que el responsable del accidente que mató a mi mamá era su hijo. Y pensé que hablaba de ti. No podía quedarme sabiendo eso, Lucas. No podía vivir con alguien que había destruido mi vida de esa manera». Lucas sintió un nudo formarse en su garganta. Por fin comprendía el motivo de la partida de Annabel, el dolor que la había llevado a huir, pero también sabía que había sido un terrible malentendido. «Annabel, escúchame», dijo con urgencia, tomando su rostro entre sus manos para que lo mirara a los ojos. «No fui yo quien estuvo involucrado en ese accidente. Fue mi hermano Isidro». La revelación cayó sobre Annabel como un balde de agua fría. La sorpresa la dejó sin aliento, y durante unos momentos no supo qué decir. «¿Tu hermano?», murmuró, intentando asimilar lo que Lucas acababa de decirle. «Sí, Isidro», respondió Lucas, con voz grave. «Él fue quien causó ese accidente. Ni siquiera me enteré de lo que había hecho hasta que ya era demasiado tarde. Mis padres intentaron protegerlo, encubrir lo sucedido, y yo me sentí atrapado entre la lealtad a mi familia y mi propio sentido de justicia. Pero nunca quise que te enteraras así». El silencio que siguió fue tenso, cargado de emociones que ninguno de los dos sabía cómo expresar. Annabel
Se sentía dividida entre el alivio de saber que Lucas no era el culpable y la indignación de que alguien en su familia lo fuera. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó, su voz apenas un susurro, reflejando el dolor que sentía al saber que la habían dejado en la oscuridad durante tanto tiempo. Lucas bajó la mirada, sintiendo la culpa aplastarlo. «Quería protegerte», admitió con pesar. «Quería evitar que sufrieras más de lo que ya habías sufrido. Pero ahora veo que mi silencio solo ha causado más dolor». En ese momento, la puerta de la habitación se abrió y Lucía entró apresuradamente, su rostro pálido y lleno de preocupación. Al ver a Annabel y Lucas juntos, supo que ya habían hablado, que la verdad finalmente había salido a la luz. Se acercó lentamente, sintiendo la pesada carga de las decisiones que había tomado en el pasado. «Annabel», dijo Lucía, con voz quebrada por la emoción, «sé que nada de lo que diga puede reparar el daño que te hemos hecho, pero te pido que, por favor, entiendas que nunca fue mi intención hacerte daño. Lo que pasó fue un error terrible, un error que hemos estado pagando cada día desde entonces». Annabel la miró, viendo en Lucía no solo a la madre de Lucas, sino a una mujer que había estado luchando contra su propia culpa y arrepentimiento. Sabía que Lucía estaba siendo sincera, pero el dolor era todavía demasiado reciente, demasiado profundo. Antes de que pudiera responder, un fuerte dolor en su vientre la hizo jadear. Lucas y Lucía reaccionaron de inmediato, llamando a los médicos. El momento de enfrentarse a la realidad había llegado, pero no de la manera que esperaban. El parto se adelantaba y en cuestión de minutos, Annabel fue trasladada a la sala de partos, dejando la conversación inconclusa. Horas más tarde, con el sol de la mañana entrando tímidamente por las ventanas del hospital, Annabel dio a luz a un bebé sano, un niño que se convirtió en el centro de todas sus preocupaciones. Lucas estuvo a su lado todo el tiempo, sosteniéndola, animándola, y Lucía, aunque mantuvo una distancia respetuosa, no se apartó ni un momento, velando por el bienestar de su nuera y su nieto. Con el nacimiento del bebé, la vida de Annabel cambió de manera irrevocable. Mientras sostenía a su hijo en brazos, una mezcla de emociones inundaba su corazón. Por un lado, sentía un amor inmenso y puro por esa pequeña criatura que ahora dependía completamente de ella. Por otro lado, el peso de las heridas del pasado seguía presente, como una sombra que se negaba a desaparecer por completo. Lucas, consciente de la fragilidad del momento, se mostró más atento que nunca. No había un solo día en que no estuviera pendiente de las necesidades de Annabel y del bebé. Le traía flores frescas, preparaba comidas sencillas pero reconfortantes y pasaba horas acunando al niño en sus brazos para que Annabel pudiera descansar. Pero lo hacía con una delicadeza y un respeto que Annabel no había visto antes. Lucas no la presionaba, no le pedía explicaciones ni disculpas. Simplemente estaba allí, presente en cada momento, dejándole claro que su amor por ella no había cambiado. Lucía, por su parte, también se había transformado. La mujer que alguna vez había sido un pilar de fortaleza y decisión, ahora se mostraba más humilde y comprensiva. Ayudaba en todo lo que podía, pero siempre con una actitud respetuosa, consciente de que Annabel necesitaba su espacio. Lucía cuidaba al bebé con devoción, pero sin imponer su presencia, siempre esperando el permiso de Annabel para intervenir. Annabel, aunque agradecida por la ayuda, mantenía una barrera emocional. Había momentos en que el cariño y la dedicación de Lucas y Lucía casi la hacían bajar la guardia, pero algo dentro de ella se resistía.
Sabía que ellos estaban tratando de enmendar el daño hecho, pero las cicatrices en su corazón aún no sanaban. El recuerdo del engaño y del dolor que había sentido cuando descubrió la verdad seguía fresco en su mente. Con el tiempo, sin embargo, los pequeños gestos y las acciones constantes de la familia de Lucas comenzaron a hacer mella en su resistencia. Lucas le hablaba con honestidad, le compartía sus pensamientos y preocupaciones, sin esperar que ella respondiera de la misma manera, pero siempre abierto a escucharla si lo deseaba. Lucía, con sus palabras suaves y su paciencia infinita, mostraba una comprensión profunda de la situación, nunca empujándola, sino más bien ofreciendo su apoyo de manera incondicional. Anabel empezó a notar esos cambios y, aunque su desconfianza no desapareció de un día para otro, comenzó a abrirse lentamente. Permitía que Lucas se quedara más tiempo a su lado, aceptaba las comidas que Lucía preparaba, y poco a poco, su corazón comenzó a ablandarse. Una tarde, mientras Lucas sostenía al bebé y le cantaba suavemente una canción de cuna, Anabel sintió un nudo en la garganta. Las lágrimas llegaron sin aviso, pero esta vez no eran de dolor, sino de un alivio inesperado. Lucas la miró sorprendido y Anabel, con la voz quebrada, susurró: «Quiero intentarlo, Lucas. No será fácil, pero quiero intentar perdonar». Lucas, sin decir nada, se acercó y la abrazó con ternura. Sabía que el camino hacia la reconciliación sería largo, pero en ese momento sintió que la esperanza había vuelto a sus vidas. Isidro, atrapado en su propia espiral de excesos, continuó su vida al borde del abismo. Después de haber huido del país para escapar de las consecuencias de sus actos, se refugió en un estilo de vida aún más desenfrenado. Las noches eran largas y llenas de peligros, alimentadas por la adrenalina de vivir al límite. Las carreras clandestinas de autos se convirtieron en su pasatiempo preferido, una forma de escapar de la culpa que, aunque trataba de ignorar, lo perseguía como una sombra silenciosa. El destino, sin embargo, no tarda en cobrar su deuda. En una noche sin luna, bajo el cielo oscuro y desprovisto de estrellas, Isidro se lanzó a otra carrera más. Los motores rugían y el olor a gasolina llenaba el aire. Pero esta vez, su suerte no lo acompañó. En una curva cerrada, mientras intentaba superar a otro conductor, perdió el control. Su auto derrapó violentamente y se estrelló contra el guardarraíl. El impacto fue brutal, definitivo. En cuestión de segundos, todo acabó. Isidro, el hombre que había vivido su vida sin frenos, encontró un final abrupto y trágico. El mismo desenlace que había causado a la madre de Anabel ahora se repetía, cerrando un ciclo marcado por la imprudencia y la falta de respeto por la vida. La noticia de la muerte de Isidro llegó a la familia como un golpe seco. Lucas, aunque devastado, comprendió que este era el precio de los errores que su hermano nunca quiso enfrentar. Lucía, quebrantada por la pérdida de su hijo, lloró amargamente, no solo por la vida que se había ido, sino por el profundo dolor que sabía había causado a otros. Anabel, al enterarse de lo ocurrido, sintió una mezcla de emociones difíciles de desentrañar. El hombre que había sido responsable de su mayor tragedia ya no estaba. El dolor que Isidro le había infligido, sin embargo, no desapareció con su muerte, pero algo en su interior comenzó a cambiar. Aquel desenlace trágico le permitió ver las cosas desde otra perspectiva. Entendió que seguir cargando con el rencor solo la encadenaba a un pasado que ya no podía cambiar. Con el tiempo, Anabel tomó la decisión de enfrentar sus demonios. Se dio cuenta de que la única manera de seguir adelante era liberar su corazón del odio y del dolor que había acumulado durante tanto tiempo.
En lugar de buscar justicia en la desgracia ajena, comprendió que debía hallar paz en su interior, un proceso lento y doloroso, pero necesario. La familia de Lucas, en su sincero deseo de redimirse, había demostrado con hechos y no solo con palabras su compromiso de reparar el daño hecho. Su esfuerzo constante y su amor incondicional ayudaron a Annabel a ver que, a pesar de los errores, también había en ellos una profunda humanidad. Así, poco a poco, Annabel encontró en su corazón la capacidad de perdonar. No fue fácil y tampoco fue inmediato, pero el peso que había cargado durante tanto tiempo comenzó a aligerarse. Finalmente, Annabel decidió que era momento de empezar de nuevo. Junto a Lucas y su hijo, dejó atrás la ciudad que había sido testigo de tanto dolor y sufrimiento. Buscaron un lugar tranquilo, lejos del bullicio y las viejas heridas. En ese nuevo entorno se propusieron construir una vida diferente, basada en el amor, la confianza y la esperanza. A medida que el tiempo pasaba, la tranquilidad del campo y la sencillez de su nueva vida les permitió sanar y reconstruir los lazos que habían sido rotos. En una mañana fresca, con el sol asomándose por el horizonte, Annabel se sentó junto a la ventana de su nuevo hogar. Desde allí, contempló los campos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Por primera vez en mucho tiempo, su corazón estaba en paz. Pero aunque se sentía más ligera, sabía que el futuro aún guardaba incógnitas. No podía predecir lo que les depararía la vida, pero estaba dispuesta a enfrentarlo con la serenidad que solo el perdón y el amor verdadero podían brindar. Con una suave sonrisa, Annabel cerró los ojos por un momento, permitiéndose disfrutar de esa paz efímera, consciente de que aunque el camino no había sido fácil, había encontrado la fortaleza para seguir adelante. La historia no terminaba aquí, pero estaba lista para lo que viniera, sabiendo que, al final del día, lo más importante era el amor que compartía con su familia. Si encuentras esta historia tan conmovedora, por favor dale me gusta y comenta para hacernos saber cómo te sientes. No olvides suscribirte al canal para no perderte otras historias significativas.